Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 21 de abril de 2014, cuando estamos regresando de la vacación de una semana. El sector privado, estamos ya de nuevo con ustedes, el sector público se espera que se incorpore el día de mañana. Gracias, esperamos que hayan tenido una placentera vacación. Nosotros estamos dispuestos para llevarles a ustedes, como siempre, las reflexiones más importantes sobre los temas de coyuntura, pero también otros de mucha relevancia para nuestro país, la situación de la economía, la situación sociopolítica de nuestro país, el tema de la inseguridad, tantos temas en agenda, y agradecemos como siempre que ustedes nos acompañen. Saludos a quienes están con nosotros a través de el www.laprensagráfica.com en el exterior de manera particular, también a quienes nos acompañan localmente por Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. En poco más de un mes tomará posesión un nuevo gobierno, esta vez encabezado directamente por la dirigencia del FMLN y llevando en la conducción del Poder Ejecutivo a Salvador Sánchez Serén. El FMLN tampoco ha sido extraño en el presente gobierno que concluye y que dirige Mauricio Funes. Hoy hablaremos de cómo se plantea el cierre del presente quinquenio, cuáles son las expectativas para 5 años más, en qué condición se encuentra el país, especialmente en el área política y de gobernabilidad. Dos temas centrales o problemas siguen presentes, con poco o ningún cambio: la inseguridad y la situación de la economía. Desde luego vamos a conversar con nuestro invitado del Foro Intersectorial de Análisis Político Internacional. Esto será a partir del próximo miércoles, un tema muy importante que nos coloca en perspectiva también sobre los otros acontecimientos. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez, él es el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Buenos días, Luis Mario, bienvenido. Buenos días, William, muchas gracias por la invitación. Felices Pascuas. Gracias igual, Luis Mario. Un poco descansado, ¿no? Relajado. Sí, tranquilo, con fuerza para esta semana que es muy importante en FUSADES, porque traemos, como usted dijo, a este grupo de politólogos extranjeros del cual vamos a hablar en un momento. Sin duda alguna, Luis Mario, y quizás yo creo que es importante al final que conversemos inicialmente sobre el foro, porque al final de cuentas uno supone que el análisis que se puede desarrollar en ese foro tiene que ver o cruza todos los temas que quizás he señalado al principio. Pero bueno, ¿qué supone este foro de análisis político, Luis Mario? Bueno, William, es la cuarta ocasión en la que tenemos oportunidad de contar con politólogos de renombre internacional. Yo me atrevería a decir con toda humildad que son de los mejores politólogos a nivel mundial. Cuando creamos el Departamento de Estudios Políticos en FUSADES allá en 2009, nos propusimos constituir un consejo asesor externo que estuviera integrado por figuras internacionales que analizaran la política desde la academia, pero que también tuvieran una visión práctica de lo que está sucediendo en el mundo. Hombre, con énfasis en Latinoamérica, que es al final de cuentas el continente que afecta a la política centroamericana y la política salvadoreña. Entonces la Junta Directiva nos dio el mandato de invitar a estos politólogos. Por suerte la mayoría aceptó y tenemos ya 4 ediciones de este foro que aprovechamos a hacer varias actividades con los señores. Estamos hablando, por ejemplo, de Jorge Castañeda, el ex canciller de México, de Moisés Naim, que dirige un programa que es Efecto Naim. Estamos hablando también de politólogos de la Universidad de Salamanca, la más antigua del mundo, que está Manuel Alcántara, politólogos de renombre latinoamericano que dirigen todas las acciones para fortalecer la democracia, como es Daniel Sobato, que ha escrito libros enteros sobre sistemas de partidos, sistemas electorales. Tenemos también politólogos de la Universidad de Oxford, que le han dado seguimiento a la transición política en distintos países que han pasado de la guerra a la paz, como el caso salvadoreño, y otros que vienen de los Estados Unidos, que han creado centros de pensamiento de mucho prestigio, como el Woodrow Wilson Center. Por primera vez vamos a tener 2 mujeres también presentes, Cynthia Arson, que ha estudiado mucho el tema de la seguridad en América Latina, y Miriam Corbett, venezolana, que está en el NED, en el National Endowment for Democracy, y que habla en este caso sobre la transición que se ha dado entre Chávez y Maduro, si podemos hablar de una transición en Venezuela. Entonces toda esta visión latinoamericana afecta a la región, afecta a El Salvador, y ese es nuestro interés, que, bueno, estudiantes, profesores, el gobierno entrante
pueda tener contacto con estas personas. Y estamos hablando, perdón Luis Mario, de invitación sobre todo a la clase política del país, ¿o es bastante abierto? Bueno, el principal público, como usted bien menciona, es pues los diputados, son los diputados de la Asamblea Legislativa, principalmente los liderazgos en los partidos políticos, todos. Estamos hablando de funcionarios de gobierno, cuerpo diplomático, pero nos interesa mucho también un encuentro entre estos profesores que tienen una visión macro, que ven desde arriba lo que está pasando en la política latinoamericana y en este caso en Centroamérica, un encuentro con el nuevo gobierno. Tenemos ya la confirmación del equipo de transición del nuevo gobierno para reunirse con estos politólogos. Lamentablemente el presidente electo está fuera del país, no porque él tenía toda la disposición de reunirse con los politólogos, pero entendemos que el señor vicepresidente electo, el canciller que ya ha sido nombrado, Hugo Martínez, más nuevos funcionarios y los que están en el equipo de transición se van a reunir con estas personas. Luego hay también académicos. Por primera vez hicimos contacto con 4 universidades que tienen maestrías o carreras en ciencia política, en relaciones internacionales o en gobierno y administración pública. Estamos hablando de la Universidad Nacional, que tiene la carrera de relaciones internacionales. Nos reunimos con su rector, con la UCA, que tiene una maestría en ciencia política, con la ESEN, que tiene un programa de posgrado de políticas públicas, y con la Universidad Francisco Gavidia, que también tiene una carrera de relaciones internacionales. Solo con ellos tenemos garantizado más de 200 alumnos que estamos seguros van a aprovechar muy bien este evento. Ahora, en esencia, ¿qué es lo que ustedes pretenden dejar planteado? Después de la reflexión del análisis, ¿qué es lo que ustedes pretenden? De que se reflexione sobre qué temas en términos generales, digamos. Correcto, 3 objetivos concretos. El primero es que entendamos que la política nacional está afectada por lo que sucede en Centroamérica, y al final lo que sucede en Centroamérica está afectado por lo que sucede en el mundo, particularmente en Latinoamérica. Todos los eventos con la globalización de las comunicaciones, con el conocimiento que ahora tenemos todos los individuos de los acontecimientos políticos que suceden en los países en tiempo real, podemos perfectamente conocer cómo eso va afectando la agenda política de cada uno de nuestros países. Particularmente el evento principal, la conferencia magistral, la dará el ex canciller mexicano, que quiso también ser candidato independiente a la presidencia de México, Jorge Castañeda, que nos va a hablar sobre las clases medias emergentes, ese grupo de individuos que crecen en las sociedades y que empiezan a tener el fruto del crecimiento económico. Pero Jorge Castañeda lo que ha visto en Latinoamérica es que la clase media emergente está siendo afectada por un lento crecimiento económico y al mismo tiempo está siendo afectada por instituciones débiles que no responden a las demandas que la clase media les está haciendo. Brasil, por ejemplo, vimos cómo salen a las calles las clases medias a quejarse por los temas de corrupción, por un gasto público excesivo, ahora por el mundial que todos estamos esperando, sí, claro, pero que los políticos en Brasil les está causando problemas, por ejemplo. México es otro lugar donde vemos también explosiones de gente que está en las calles por las reformas que está haciendo el presidente Peña Nieto, que son reformas de gran calado, y queremos que nos cuente cómo se está afectando. Jorge Castañeda habla también de Chile y de Perú, que tienen crecimientos económicos grandes, pero que ahora se están viendo afectados por determinados factores internacionales. Bien, Luis Mario, a estas alturas es imposible ver los acontecimientos en nuestro país, digo, de manera particular, desconectados de esos acontecimientos, desconectados de lo que está pasando en la región centroamericana, en América Latina, el mundo en general. Digo, porque de repente uno puede pensar que lo que está pasando en Ucrania, qué consecuencias puede tener para El Salvador, es decir, a 10 a 15.000 kilómetros de distancia. Pero es imposible hablar de desconexiones de los países, aún por más pequeños, con economías pequeñas. Sí, efectivamente, no podemos vivir ya como países aislados, creyendo que no nos afecta la política regional, la política latinoamericana o la política mundial. Bueno, usted menciona a Ucrania, que está relacionado con Rusia y toda la crisis que estamos viendo,
el temas de agendas independistas que se están dando allá como una estrategia de Putin. Rusia, por ejemplo, está ya con un pie en Centroamérica, en Nicaragua, inclusive con bases militares, ¿ya? Y bueno, El Salvador tiene ya relaciones diplomáticas con Rusia. ¿Cómo van a afectar eso las políticas del nuevo gobierno, por ejemplo? Otro aspecto es cómo han gobernado aquellos presidentes de izquierda en distintos países latinoamericanos, cuáles han sido exitosos, cuáles han tenido ciertos límites. Y en eso creemos que es importante que el presidente electo y el nuevo gobierno conozca las administraciones suramericanas, por ejemplo. Y bueno, se habla mucho de una reedición de un nuevo capítulo de la Guerra Fría, ¿no? O sea, bueno, sí. que al final de cuentas es imposible que los países puedan mantenerse indiferentes. Es correcto. Digamos que las características de la Guerra Fría que tuvimos en los 80s, digamos que no se encuentran presentes, pero hay nuevos acontecimientos, nuevos factores que con seguridad pueden afectar nuestra región. Vamos a hablar también con los profesores de toda la agenda comercial internacional. Vamos a comparar los bloques regionales, los bloques ideológicos, los bloques comerciales. Uno de esos bloques sabemos claramente que es el ALBA, Petrocaribe, cómo está afectándose esas relaciones comerciales o ideológicas con lo que está sucediendo, lo que puede llegar a suceder en Venezuela. De eso nos va a hablar Miriam Kornblit, que trabaja en este centro de pensamiento en Washington y que es de origen venezolano. Y lo vamos a comparar, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico. ¿Qué está haciendo Chile, Perú, Colombia y México ahora que se han unido y que juntas esas economías prácticamente pasan a ser la cuarta economía del mundo? Si juntáramos todo el PIB y las exportaciones que hacen estos cuatro países, entonces, ¿cómo ese bloque comercial que ya fue criticado por algunos presidentes suramericanos que no están dentro del bloque, tiene una línea estrictamente comercial? El presidente Santos dijo claramente, y el presidente Piñera, que ahora pues ya es expresidente, ahora está la presidenta Bachelet, que ellos van tras una agenda comercial, que no les interesa la agenda ideológica, y que juntando sus economías y su comercio exterior pretenden básicamente hacer de esta región de la Alianza del Pacífico pues una región de prosperidad, de progreso, de comercio exterior, justo, por cierto, tratando de respetar las asimetrías, las diferencias entre pequeños y medianos en cada uno de los países. Entonces, vemos ahí situaciones que pueden ayudar al gobierno también a tener una visión macro, ¿verdad?, internacional. Han hablado acá, por ejemplo, de abrir relaciones con China, continentales. Es una agenda que debemos ponerla sobre la mesa. Hay, digamos, una clara aceptación por parte de empresarios que están en la Cámara de Comercio e Industria. Yo escuchaba a doña Elena de Alfaro y a otros empresarios que es bienvenida la invitación que hace el gobierno para empezar a explorar relaciones con China. Por supuesto, hay que entender que habrá también algunas visiones que critican las violaciones a los derechos humanos en China o a los derechos de los trabajadores, que se tendrá que tomar en cuenta al momento de abrir relaciones comerciales. Bueno, tema complejo porque al final de cuentas el grueso de las relaciones comerciales de El Salvador están amarradas, por decirlo de esa forma, con Estados Unidos, ¿no? Y luego con Centroamérica. Pero con China no es, por ejemplo, no es fundamental en este momento. Sí, no lo es. Pero, a ver, imaginémonos o veamos el caso de Costa Rica, ¿no?, que tiene una agenda de comercio exterior muy agresiva, que atrajo inversión importante, que ahora su empresariado y la misma sociedad tica se está quejando porque pierden un socio comercial importante como es Intel, y eso les ha hecho a ellos, que es básicamente maquila electrónica en Costa Rica, y les ha hecho, bueno, empezar a discutir y debatir qué situaciones se han presentado para que esta inversión haya decidido irse de Costa Rica. El presidente electo de Costa Rica ha dicho que se va a reunir con los empresarios y que va a revisar entonces todo el tema de incentivos para seguir haciendo de Costa Rica una de las economías más sólidas de Centroamérica. Y esos son los ejemplos
que nosotros creemos que con esta visión de estos politólogos que están viajando constantemente, invitados a seminarios, foros, bueno, olvidaba el nombre de Peter Hacking, que es presidente de Diálogo Interamericano y que conoce claramente la situación política también de los países, y le mencioné el caso de Daniel Sobato, que él nos viene a hablar del maratón electoral 2009-2016, qué está sucediendo en todos los países en Latinoamérica en sus agendas políticas, electorales. Él dice que lamentablemente el reeleccionismo en América Latina está gozando de buena salud y que muchos presidentes se quieren reenganchar o quieren volver al cargo de presidente, y él analiza entonces qué oportunidades tienen para reengancharse y quienes han basado la reelección en reformas constitucionales que les permiten básicamente una reelección indefinida y que puede eso afectar en algún momento la democracia. Perfecto, bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, Luis Mario. Cuando regresemos, hablemos ahora sí entonces de los temas, bueno, es que estamos hablando ya de temas domésticos sin duda alguna, pero claro, de los hechos más puntuales que tienen que ver más con la coyuntura. Me interesa, por ejemplo, una reflexión suya, Luis Mario, de dos hechos que ocurrieron antes de irnos a la vacación, hace un poco más de una semana. La reunión que tuvo el FMLN con el sector empresarial del país, la reunión también del FMLN con el principal partido de oposición, el Partido Arena, y un poco qué lectura se puede derivar de esos dos acontecimientos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Esta mañana de lunes 21 de abril de 2014 está con nosotros en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Hemos conversado en el primer segmento de la entrevista sobre este importante foro internacional de análisis que desarrollarán a partir del próximo miércoles en menos de 48 horas. Y de los temas internacionales, cómo cruzan esos temas, cómo impactan la actividad muy propia, digamos, más doméstica en El Salvador.
Y ya aterrizando sobre hechos mucho más domésticos que tiene que ver, Luis Mario, con la coyuntura específica que vive nuestro país, le decía en el segmento pasado, 12 acontecimientos con los que cerramos la semana previa a la vacación, que fue la reunión del FMLN con el sector empresarial, con la ANEP, con la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, y después con el partido de oposición Arena. ¿Qué nos está indicando? Estamos un poco más de un mes para que tome posesión el nuevo gobierno, el próximo 1 de junio, y creo que son señales, ¿no? Pero ¿cómo se deben interpretar estas señales? Efectivamente, William, de entrada esas señales son tranquilizadoras. El mensaje del presidente electo desde el día de su elección ha sido de concertación, de llamar al diálogo a los distintos sectores. Es importante que este gesto de reunirse con el sector privado representado en la Asociación Nacional de la Empresa Privada y con el principal partido de oposición política, en este caso Alianza Republicana, básicamente lo que nos dice es que pretenden gobernar con todos, y eso es importante en un país donde tenemos problemas muy complejos que ya probaron los gobiernos anteriores, incluyendo al que va a terminar ahora el 1 de junio, que solos no pueden los gobiernos resolver problemas como la inseguridad pública, el déficit fiscal, el lento crecimiento económico y por supuesto las grandes necesidades de nuestros compatriotas en el área social. Así que sentarse con los que generan riqueza, con los que garantizan empleo y con los que saben cuáles son las señales que necesitan los inversionistas nacionales y los inversionistas extranjeros para venir y radicarse en el país, y también reunirse con los que al final de cuentas les van a dar los votos en la Asamblea Legislativa para que puedan aprobarse las leyes que el gobierno próximo necesitará para echar a andar su plan de gobierno, digamos que es alentador. Hay que pasar, por cierto, de los gestos con acciones concretas, ¿no? Estos gestos son políticos. Exactamente, porque hay una lectura inmediata y tiene que ver más con, de alguna forma, la retórica habitual, porque eso le iba a preguntar Luis Mario cuando gana la presidencia Mauricio Funes, incluso un poco antes, si no me recuerdo, antes de sentarse el 1 de junio de 2009, también hubo algunas señales, discursos, Así es. Un poco de retórica sobre el planteamiento. El primer año, quizás los primeros 2 años, parece que marcaban una tendencia distinta en las relaciones con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país. Bueno, sin embargo, lo que tenemos, lo que derivó, pues finalmente la confrontación en el mismo Consejo Económico y Social CES, el retiro más bien el retiro que hizo el gobierno de los representantes de ANEP en al menos 18, 19 instituciones autónomas. Entonces, a eso iba, la parte en términos de cómo trasladar el discurso a los hechos concretos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, había que romper el hielo primero, William. Estamos hablando del primer gobierno del FMLN primero en el sentido de que estarán en el gobierno exactamente el liderazgo puro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a diferencia del gobierno que termina ahora en el 2009, donde el presidente Funes, ya todos sabemos, no era militante del partido. De hecho, durante sus 5 años, básicamente, excepto en el último, que tuvo acciones electorales a favor del FMLN, pero en el resto de su mandato no acudió a ningún acto político del FMLN. Entonces, este gesto de sentarse la cúpula del FMLN con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, con la oposición política, en este caso representada en Arena, es un gesto político importante que todavía no deriva en actos concretos, pero que le da la señal al salvadoreño y en este caso al mundo que está pendiente de lo que de alguna manera puede suceder en la región centroamericana y en este caso en El Salvador, sobre todo socios importantes como los Estados Unidos, que cuál será entonces la visión del FMLN ahora que va a gobernar con básicamente un liderazgo puro. Salvador Sánchez Serén, un líder importante, histórico de la exguerrilla, que ahora se sienta en casa presidencial, básicamente comparándose a lo que sucede con otras latitudes o en otras latitudes, como el caso de Uruguay con Mujica, también exguerrillero, ¿no? Y que por cierto son allegados. Así que los hechos concretos que vamos a ver después son importantes, pero estos gestos políticos no los podemos despreciar. Ahora,
Cuando pongamos sobre la mesa la reforma fiscal, cuando pongamos sobre la mesa las reformas que hay que hacer para evitar que la economía continúe con el lento crecimiento, ahí veremos si realmente hay voluntad, tanto del FMLN ahora en el gobierno como del sector empresarial, para lograr acuerdos en aspectos que, a ver, comúnmente los han distanciado a los empresarios del FMLN. Ojalá que se entienda, para el caso de una reforma fiscal, que tiene que ser una reforma integral, como se ha venido pidiendo desde siempre, que haya un análisis por el lado de los ingresos, un análisis por el lado de los gastos, y al final que entendamos que el crecimiento económico es el que lleva, al final de cuentas, dinero a la... Ahora bien, estos son temas que están ya presentes, que no necesariamente hay que esperar para el 1 de junio. Es decir, estamos hablando de temas que tendrá que discutirse en este momento. O sea, este gobierno, el futuro gobierno, digamos, sin haber tomado posesión el 1 de junio, tendrá que comenzar ya de alguna forma a dirigir. Sí, de hecho lo está haciendo con el equipo de transición que ya nombraron tanto el presidente Funes como el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Han identificado aspectos importantes, han visitado ya o visitarán el Fondo Monetario Internacional, una delegación del nuevo gobierno, y están hablando de incentivar el crecimiento económico. El nuevo secretario técnico, que no estoy seguro si finalmente se llamará secretario de Planificación Estratégica, según dijo Roberto Lorenzana, ha hablado que más que empezar a discutir el tema de aumentar los impuestos, hay que discutir cómo hacemos crecer la economía. Y esa es una visión correcta de entrada, una sentencia importante que hace el nuevo secretario técnico, porque es justo lo que necesitamos. Crecimiento económico genera empleo y genera ingresos. Pero hay otras agendas que probablemente tengan menos aristas que ir a pulir cuando se sienten gobierno, empresa privada y otros sectores, como el de la seguridad pública. Ese es un tema que estoy seguro nos une a todos. Estamos viendo cómo ahora asesinan a los policías y mire, William, cuando atacan a quien le debe dar seguridad a los ciudadanos, entonces ahí estamos entrando en una crisis importante de seguridad que hay que resolver. ¿Usted cree que es un escalón más en el nivel de violencia, en el nivel de afectación que está teniendo esto para el tema de inseguridad sobre la sociedad? Bueno, habíamos visto ya asesinatos de policías y de militares antes de que se firmara la tregua. Exacto. Con la tregua disminuyen. Exacto. Y ahora que reconoce el gobierno que la tregua fracasó, aumenta de nuevo el ataque a la autoridad. Pero si atacan a quien nos cuida, estamos básicamente en una indefensión total. Y eso no lo debemos permitir ni la sociedad civil, ni mucho menos el gobierno, y ojalá también la comunidad internacional que esté interesada en que el país salga adelante. Así que este es un tema que estoy seguro nos unirá a todos. En FUSADES, por ejemplo, estamos haciendo ya un análisis con una consultora internacional, un análisis integral de prevención de la violencia, que estoy seguro le dará insumos importantes al gobierno, y esto sumado con propuestas que ya se tienen, básicamente puede darle al gobierno nuevo una ruta por donde ir el tema de seguridad, debe ir el tema de seguridad. Luis Mario, pero bueno, eventualmente no hay otros caminos, es decir, el entendimiento, el diálogo, la concertación con quienes piensan distinto, digamos, en este país, o sea, no tiene otra opción más que entrar por la parte de los entendimientos, de la concertación, del diálogo, porque se puede seguir gobernando como se ha hecho en el pasado, pero ya vemos dónde estamos. Pero, es decir, las opciones no son muchas, o prácticamente solo hay una. Sí, es correcto, la concertación, el diálogo, el encuentro. A ver, tenemos que saber que lo sensato es que procesemos las diferencias que tenemos y que nos pongamos de acuerdo en los mínimos. El Frente tendrá el derecho de poner énfasis allá donde crea que su gobierno debe impactar y como ellos quieran que su gobierno sea recordado. Pero aparte de esos énfasis, hay que buscar los acuerdos mínimos en el área fiscal. Lorena Peña hablaba el otro día de una ley de responsabilidad fiscal que desde hace tiempo el sector empresarial, FUSADES, viene señalando y es, digamos, alentador escucharla. Hay que hablar de lo mínimo que necesitamos en materia de reforma política,
Ya Óscar Ortiz, el vicepresidente electo, empieza a hablar sobre el tema de institucionalidad, gobernabilidad, Estado de Derecho. Entonces esos mínimos que probablemente nos lleven a reformas en el sistema electoral que profundicen la cercanía entre representantes y representados y la independencia de las instituciones es otro aspecto clave. Hay que ponernos de acuerdo, como lo han hecho en otros países donde han existido pactos políticos que han trascendido las décadas y los años, en cuáles son las bases del sistema económico que nunca vamos a trastocar, porque no podemos seguir con la duda si van a revertir las privatizaciones, si van a fomentar las nacionalizaciones, si van a revertir el sistema público de pensiones, si van a desdolarizar. Todas esas dudas, que no son dudas ideológicas, son dudas que están escritas en los planes de gobierno del FMLN, tienen que difuminarse, tienen que desaparecer, y por eso estos acercamientos y la confianza que estamos viendo que está generando el nuevo gobierno son importantes. Y finalmente tenemos que ponernos de acuerdo en los mínimos en el tema de seguridad que ya hablábamos, que no solo atañe o no solo comprende aspectos de represión que hay que hacer revisando las leyes, sino que también comprende aspectos de prevención, de rehabilitación, y eso pasa por lo que hemos venido escuchando de los distintos gobiernos, por ejemplo, en el tema del sistema penitenciario, ¿verdad? Así que el diálogo, la concertación, el establecer una institucionalidad fuerte para el diálogo también sería importante. El Consejo Económico y Social, que por ahora está básicamente neutralizado porque la ANEP se ha ido, es importante también revitalizarlo y que el gobierno, una vez entre en funciones el 1 de junio, deje trabajar al Consejo Económico y Social como una entidad tripartita, como una entidad donde están empresarios, donde está sociedad civil, movimientos sociales, academia y trabajadores, intentando darle propuestas al gobierno. De acuerdo, hacemos en este momento una pequeña pausa comercial más, volvemos con la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3.
Bueno, estamos conversando en vivo desde la sala de redacción de la prensa gráfica con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luis Mario, a nivel de Asamblea Legislativa, lo que se ha planteado desde hace muchos años, y no solo con esta administración, sino desde administraciones pasadas, es la tranquilidad con que de alguna forma a veces los gobiernos toman la aritmética legislativa y dicen, bueno, no nos importa esta parte de la concertación, el diálogo, mientras tengamos una buena aritmética legislativa, y los 43 votos los tenemos suficientes, sí. 56 si es el caso, pues también. O sea, se puede seguir por ese camino, o también puede ser perjudicial continuar por esa vía. Bueno, esa es una variable importante que hay que tener en cuenta, William. Ustedes, me refiero a la prensa gráfica, publicó una encuesta muy buena sobre el tema postelectoral y cómo los salvadoreños prefieren una asamblea equilibrada, una asamblea donde haya participación de todas las fuerzas políticas, pero se refería también la encuesta a un equilibrio de poder. Ya se le dio el Ejecutivo al FMLN, ahora tengamos un equilibrio en la Asamblea Legislativa donde la oposición política también tenga un peso importante para ir negociando y para ir dando de alguna manera un contrapeso, ¿no? Un sistema de frenos y contrapesos que le permita al país tener la visión de todos y no solo la visión de un grupo. Y eso es importante porque si las mayorías en la Asamblea Legislativa no se dan, entonces el gobierno frena su plan, la ejecución de su plan, y por lo tanto la inversión se complica. Aquí serán importantes todas las fuerzas políticas, no solo la mayoritaria, en este caso que es Arena. Nuestro sistema electoral incentiva la participación de fuerzas políticas minoritarias, de partidos pequeños, y en consecuencia estos partidos también ya empezaron en ruta hacia 2015 a hacer su campaña para obtener escaños y, bueno, convertirse también en el fiel de la balanza. Son partidos que finalmente aportan los 5 o 10 votos que faltan para la mayoría simple o la mayoría calificada. Entonces, difícilmente, perdón, un paréntesis, difícilmente se puede pensar en resultados que repliquen. Me refiero a la elección presidencial, elección para diputados y alcaldes. Sí, difícilmente, porque... ¿Cree usted que se va a mantener un poco en esa ruta la forma en cómo el salvadoreño elige? Es decir, efectivamente, lo que se ha comprobado en elecciones pasadas es eso. El Ejecutivo lo tiene un partido, pero el término legislativo se distribuye. Sí, nuestro sistema electoral es proporcional. Eso significa que privilegia la presencia en la Asamblea de distintas fuerzas políticas, y la fórmula electoral que se aplica de cocientes y residuos también incentiva que haya presencia de partidos pequeños. Ahora bien, tenemos por segunda ocasión la aplicación de un nuevo mecanismo de votación, que es el voto directo por el candidato de nuestra preferencia de las listas que presenten los partidos. Entonces, tendremos la oportunidad por primera ocasión de exigirle cuentas a aquel diputado que hayamos marcado su rostro en la elección de 2012. Iremos a chequear, o los salvadoreños deberíamos hacerlo, por lo menos esa es la idea, de chequear si cumplieron las promesas y entonces darles de nuevo el voto o no. Y eso es importante porque los partidos, aunque buscan mayorías en la Asamblea y aunque el sistema electoral procura que todos tengan participación, si no han tenido un cumplimiento de promesas adecuado, si es posible que veamos cambios de rostros, cambios de personas, cambios de diputados nuevos en la Asamblea Legislativa, y ojalá que los partidos aprovechen a presentar listados de candidatos con, rostros nuevos. Eso no significa solo rostros jóvenes, pueden ser señores de 60, 70 años, pero con ideas frescas, con una visión nueva que necesita el país de concertación y de mucha proyección moderna. Luis Mario, ¿y efectivamente ha habido algún efecto de esa votación directa por rostro de candidatos a diputados? ¿Ha habido algún efecto sobre los partidos políticos? ¿Cree usted que ha modificado de alguna forma la actuación o la misma manera en que los partidos políticos deciden quiénes pueden ser los candidatos?
Ese es un buen tema, William. Por primera vez vamos a tener la oportunidad de comparar para hacer un análisis del comportamiento de los diputados con este nuevo sistema de voto directo. Hay que comparar una elección y otra y observar si, por ejemplo, quien obtuvo 150,000 marcas en la elección de diputados de marzo de 2012, la repitió, la incrementó o la disminuyó. Si la disminuyó, eso significa que de alguna manera la gente ahora cree que ese diputado o esa diputada no le representa o no cumplió las promesas que dijo en aquel momento. Entonces, falta conocer los resultados para conocer también las marcas que obtiene cada uno de los diputados. En materia de disciplina partidaria, todavía es complejo señalar si afectó o no, porque lo que hemos tenido en el país, principalmente en 2010 y en 2012, es un fenómeno de transfugismo. Aquel diputado que se va de un partido hacia otro, pero no está clara las razones. No vemos nosotros en el discurso una agenda de los que han decidido irse de un partido a otro, que lo hayan hecho porque creen que se están traicionando los principios del partido por el cual fueron electos, ¿verdad? Entonces todavía tenemos que examinar si realmente el transfugismo que hemos visto fue producto del nuevo mecanismo de votación o no. A ver, y esto es importante señalarlo porque la disciplina también en los partidos, este nuevo mecanismo de votación debería relajarla en el sentido que los diputados deberían tener mayor libertad de conciencia para votar o no, apoyar o no una iniciativa de su partido cuando crean que conviene o no a los ciudadanos que les han dado el voto directo, ¿no? Y eso lamentablemente todavía no es público cómo vota cada diputado. Lo que ocurre en Estados Unidos con los congresistas que pueden votar un demócrata aún en contra de su partido o un republicano en contra de su partido si es que la decisión que se está tomando en el legislativo tiene un impacto directo negativo sobre los intereses de quien lo eligió. Es correcto, o sea, es que cuanto más cercano está el diputado de quien lo eligió, más obligación tiene de analizar detenidamente si la decisión que se va a tomar en la Asamblea afecta o no a su electorado. En el caso de los Estados Unidos estamos hablando de un sistema donde se eligen a los congresistas por distrito y por supuesto que ellos están muy pendientes, los congresistas, los senadores, de no afectar a su gente. Por eso también una reforma que está pendiente en el país y que ojalá la analice el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa es un nuevo mapa electoral que sustituya las 14 circunscripciones que tenemos por un sistema de distritos, donde haya un vínculo más estrecho entre representante y representado. San Salvador tiene 24 diputados. Si hiciéramos 24 distritos, sabríamos claramente quién nos representa en el distrito 1, en el distrito 2, en el distrito 3, mientras que ahora, si a usted yo le pregunto, dígame a quién le reclamaría si en el sector por el que usted vive aquí en San Salvador se está viendo afectado por la delincuencia. Uno a duras penas recuerda el nombre de algún diputado de San Salvador. Que esto funciona parecido al caso de los alcaldes, ¿no? Es correcto. Trasladado en el caso de los diputados. Que eso es importante. En el tema de los alcaldes también vamos a tener por primera vez los consejos municipales plurales que van a afectar, a mi juicio, de manera positiva la gobernabilidad a nivel nacional. Ahora, si es que no hay alguna reforma de última hora, uno de repente tiene la impresión por el discurso que escucha de algunos políticos de que están con un poco de temor. Sí. Pensaría que puede haber alguna iniciativa antes de... Puede haber una iniciativa que prorrogue esto hasta 2018, por ejemplo, pero sería realmente lamentable. Somos los últimos en América Latina en este tipo de consejos municipales. Todos tienen en el continente latinoamericano representación de la oposición al interior de los consejos municipales y eso promueve primero transparencia porque la oposición vigila cómo se están utilizando los recursos municipales y segundo, de alguna manera les enseña a todos a hacer oposición, a debatir a nivel local
decisiones políticas, que luego va a pasar a nivel legislativo cuando lleguen a diputados esos concejales o a nivel gubernamental. ¿No es tan cierto que esto introduzca ingobernabilidad en los consejos municipales? ¿Cómo se salva esa parte? Porque entiendo que el alcalde siempre tendría de alguna forma el 51%, por ejemplo. Es correcto, la idea es que quien gane en los municipios tenga la mayoría calificada y por lo tanto siempre tenga la oportunidad de gobernar sin necesidad de los votos de la oposición. Entonces, en otras palabras, el que gane en los municipios tendrá la posibilidad de gobernar y de tomar las decisiones que convengan al municipio. El representante o los representantes de la oposición tendrán entonces más que hacer la función de contrapeso porque no le dan el voto al alcalde, tendrán las funciones que ya hablé en materia de transparencia y en materia de generar un debate mayor al interior. Entonces, el tema de la ingobernabilidad no es un pretexto para prorrogar la vigencia de los consejos municipales plurales. Al contrario, debería ser un incentivo para los partidos políticos tener al interior de los consejos, representación de la oposición porque garantiza el uso transparente de los recursos. Perfecto, vamos en este momento a la última pausa comercial. Volvemos al cierre de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan más o menos 7 minutos, Luis Mario, para el cierre entonces. Sí me interesa la reflexión final y es en términos de ¿qué va a pasar en este país? Vienen elecciones para 2015, tenemos un entorno bastante complicado en el tema de economía, la parte fiscal que mencionaba usted, seguridad pública y un nuevo gobierno que asume a partir del 1 de junio. Entonces, hablando un poco, tratando de hacer una síntesis de lo que hemos conversado, lo que se impone acá, sensatez, diálogo, concertación, o sea, no se puede seguir actuando como se ha hecho hasta el momento. Mire,
Salvador Sánchez Serén tiene la oportunidad de renovar la izquierda salvadoreña. Tiene la oportunidad de demostrarle al empresariado que sí es posible que un gobierno de izquierda pueda hacer progresar al país, pueda hacer crecer la economía, pueda disminuir los índices de inseguridad que tenemos. Y eso pasa porque el estilo concertador que demostró durante la campaña, aunque ahí fue por estrategia electoral y es válido, lo replique durante su gobierno, pero ahí realmente por razones sinceras lo mantenga y procure tomar grandes decisiones. Los grandes presidentes son aquellos que realizan reformas de gran calado. Lo estamos viendo en México con Peña Nieto, lo vimos en Chile con los presidentes de la Concertación que llamaron al diálogo a todos los empresarios, lo vimos en Perú con Toledo, que llamó al Gran Acuerdo Nacional del Perú. Y son los países más estables, ¿no? Y son los países más estables que han logrado de alguna manera un crecimiento económico importante. También tiene el reto el nuevo gobierno de darnos y entregarnos una institucionalidad fuerte, independiente, de alguna manera, o mejor dicho, con seguridad durante estos 5 años va a cambiar toda la institucionalidad del país, William. Vamos a tener nuevo fiscal general, nuevo procurador general, nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, nuevos miembros del Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces, por eso es importante, primero, la voluntad política del gobierno, expresada en este caso por Óscar Ortiz, de respetar la institucionalidad democrática y modernizarla, y segundo, la voluntad de los partidos para que allá donde se necesite fortalecer los mecanismos de elección de los funcionarios de segundo grado, se haga con reformas o a la Constitución o a las leyes secundarias. Salvador Sánchez Serén, en tanto es el partido, representa al partido, ¿tiene esa ventaja? Digo, a diferencia de lo que ocurría con Mauricio Funes. Bueno, tiene la ventaja él de contar en este caso con una historia personal de mucha honestidad, ¿ya? En política y en materia también de probidad. Por lo demás, las ventajas irán surgiendo conforme él vaya rompiendo paradigmas. En la medida que él continúe llamando al diálogo, vaya por una senda de reformas que no desequilibren ni la economía, ni la democracia, ¿ya? Ni traicionen la confianza de los distintos sectores, podrá gobernar de una manera muy, muy clara. Además, en la Asamblea Legislativa siempre tendrá oposición política. Es importante que en todos los países democráticos la oposición sea fuerte, detenga aquellos proyectos que cree que dañan a la población y apoye a aquellos otros del gobierno de la República que considere que son oportunos. Entonces, ojalá que los aliados del nuevo gobierno seamos todos, empresarios, movimientos sociales, sindicatos, comunidad internacional, porque el país no puede darse el lujo de desperdiciar 5 años más, ¿verdad? Eso es fundamental. De lo contrario, podemos hacer que los problemas que ya son complejos se conviertan en crisis institucionales muy complicadas. Ahora, porque lo que se tiene hasta hoy es deterioro en la parte de los ingresos fiscales, la inseguridad, eso es lo que se tiene hasta ahora. O sea, un cambio dramático, digamos, no lo ha habido. Sí, lamentablemente no tenemos aquellas aspiraciones de cambio por las que en 2009 los salvadoreños eligieron a Mauricio Funes, no se concretaron en mayor crecimiento económico o en mayor seguridad ciudadana. Por eso, en los próximos 5 años, bueno, esperemos que las decisiones sean las correctas, se puedan hacer las reformas sin miedo que haya que hacer, pero reformas que no trastoquen el sistema democrático y que incentiven el crecimiento económico. A ese tipo de reformas me refiero. Por ejemplo, en el caso de reformas constitucionales.
Bueno, reformas constitucionales es claro y lo hemos propuesto varias organizaciones de la sociedad civil que necesitamos para independizar las instituciones, por ejemplo, mecanismos de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, independencia de justicia electoral, se encuentra en la Constitución, esa separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales en el Tribunal Supremo Electoral, y bueno, de alguna manera también todo lo que se refiere a la Corte de Cuentas de la República, es la única entidad que se elige por mayoría simple, también necesita reforma constitucional. No debemos tocar ni modificar, porque no lo permite la Constitución, aquellas que tengan que ver con la forma de gobierno, aquellas normas pétreas, y en eso ya el presidente electo lo ha dicho y lo ha reiterado en varias ocasiones que no reformará en ese sentido la Constitución. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Éxitos entonces en ese foro que van a tener el próximo miércoles, Luis Mario. Bien, muchas gracias, William, por su presencia. Muy amable. Muy gentil. Gracias. Bueno, mañana martes estaremos hablando sobre el tema de impuestos internos, pago de la renta. Estará con nosotros el director de impuestos internos del Ministerio de Hacienda conversando sobre este tema. No se lo pierda porque, bueno, queremos un poco también tener de alguna forma la instrucción, el conocimiento de cómo hacer para la declaración de renta. Todavía quedan algunos días, esto cierra a finales de este mes. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana a 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Clase media les está haciendo. Brasil, por ejemplo, vimos cómo salen a las calles las clases medias a quejarse por los temas de corrupción, por un gasto público excesivo, ahora por el mundial que todos estamos esperando, sí, claro, pero que los políticos en Brasil les está causando problemas, por ejemplo. México es otro lugar donde vemos también explosiones de gente que está en las calles por las reformas que está haciendo el presidente Peña Nieto, que son reformas de gran calado, y queremos que nos cuente cómo eso está afectando. Jorge Castañeda habla también de Chile y de Perú, que tienen crecimientos económicos grandes, pero que ahora se están viendo afectados por determinados factores internacionales. Bien, Luis Mario, a estas alturas es imposible ver los acontecimientos en nuestro país, digo, de manera particular, desconectados de esos acontecimientos, desconectados de lo que está pasando en la región centroamericana, en América Latina, el mundo en general. Digo, porque de repente uno puede pensar que lo que está pasando en Ucrania, qué consecuencias puede tener para El Salvador, es decir, a 10 a 15 mil kilómetros de distancia. Pero es imposible hablar de desconexiones de los países, aún por más pequeños, con economías pequeñas. Sí, efectivamente, no podemos vivir ya como países aislados, creyendo que no nos afecta la política regional, la política latinoamericana o la política mundial. Bueno, usted menciona a Ucrania, que está relacionado con Rusia y toda la crisis que estamos viendo, el temas de agendas independistas que se están dando allá como una estrategia de Putin. Rusia, por ejemplo, está ya con un pie en Centroamérica, en Nicaragua, inclusive con bases militares, ¿ya? Y bueno, El Salvador tiene ya relaciones diplomáticas con Rusia. ¿Cómo van a afectar eso las políticas del nuevo gobierno, por ejemplo? Otro aspecto es cómo han gobernado aquellos presidentes de izquierda en distintos países latinoamericanos, cuáles han sido exitosos, cuáles han tenido ciertos límites, y en eso creemos que es importante que el presidente electo y el nuevo gobierno extranjero, del cual vamos a hablar en un momento. Sin duda alguna, Luis Mario, y quizás yo creo que es importante al final que conversemos inicialmente sobre el foro, porque al final de cuentas uno supone que el análisis que se puede desarrollar en ese foro tiene que ver o cruza todos los temas que quizás he señalado al principio. Pero bueno, ¿qué supone este foro de análisis político, Luis Mario? Bueno, William, es la cuarta ocasión en la que tenemos oportunidad de contar con politólogos de renombre internacional. Yo me atrevería a decir con toda humildad que son de los mejores politólogos a nivel mundial. Cuando creamos el Departamento de Estudios Políticos en FUSADES allá en 2009, nos propusimos constituir un consejo asesor externo que estuviera integrado por figuras internacionales que analizaran la política
desde la academia, pero que también tuvieran una visión práctica de lo que está sucediendo en el mundo. Hombre, con énfasis en Latinoamérica, que es al final de cuentas el continente que afecta a la política centroamericana y la política salvadoreña. Entonces la Junta Directiva nos dio el mandato de invitar a estos politólogos. Por suerte la mayoría aceptó y tenemos ya 4 ediciones de este foro que aprovechamos a hacer varias actividades con los señores. Estamos hablando, por ejemplo, de Jorge Castañeda, el ex canciller de México, de Moisés Naim, que dirige un programa que es Efecto Naim. Estamos hablando también de politólogos de la Universidad de Salamanca, la más antigua del mundo, que está Manuel Alcántara, politólogos de renombre latinoamericano que dirigen todas las acciones para fortalecer la democracia, como es Daniel Sobato, que ha escrito libros enteros sobre sistemas de partidos, sistemas electorales. Tenemos también politólogos de la Universidad de Oxford, que le han dado seguimiento a la transición política en distintos países que han pasado de la guerra a la paz, como el caso salvadoreño, y otros que vienen de los Estados Unidos, que han creado centros de pensamiento de mucho prestigio, como el Woodrow Wilson Center. Por primera vez vamos a tener 2 mujeres también presentes, Cynthia Arson, que ha estudiado mucho el tema de la seguridad en América Latina, y Miriam Corbett, venezolana, que está en el NED, en el National Endowment for Democracy, y que habla en este caso sobre la transición que se ha dado entre Chávez y Maduro, si podemos hablar de una transición en Venezuela. Entonces toda esta visión latinoamericana afecta a la región, afecta a El Salvador, y ese es nuestro interés, que, bueno, estudiantes, profesores, el gobierno entrante pueda tener contacto con estas personas. Y estamos hablando, perdón Luis Mario, de invitación sobre todo a la clase política del país, ¿o es bastante abierto? Bueno, el principal público, como usted bien menciona, es pues los diputados, son los diputados de la Asamblea Legislativa, principalmente los liderazgos en los partidos políticos, todos. Estamos hablando de funcionarios de gobierno, cuerpo diplomático, pero nos interesa mucho también un encuentro entre estos profesores que tienen una visión macro, que ven desde arriba lo que está pasando en la política latinoamericana y en este caso en Centroamérica, un encuentro con el nuevo gobierno. Tenemos ya la confirmación del equipo de transición del nuevo gobierno para reunirse con estos politólogos. Lamentablemente el presidente electo está fuera del país, no porque él tenía toda la disposición de reunirse con los politólogos, pero entendemos que el señor vicepresidente electo, el canciller que ya ha sido nombrado, Hugo Martínez, más nuevos funcionarios y los que están en el equipo de transición se van a reunir con estas personas. Luego hay también académicos. Por primera vez hicimos contacto con 4 universidades que tienen maestrías o carreras en ciencia política, en relaciones internacionales o en gobierno y administración pública. Estamos hablando de la Universidad Nacional, que tiene la carrera de relaciones internacionales. Nos reunimos con su rector, con la UCA, que tiene una maestría en ciencia política, con la ESEN, que tiene un programa de posgrado de políticas públicas, y con la Universidad Francisco Gavidia, que también tiene una carrera de relaciones internacionales. Solo con ellos tenemos garantizado más de 200 alumnos que estamos seguros van a aprovechar muy bien este evento. Ahora, en esencia, ¿qué es lo que ustedes pretenden dejar planteado? Después de la reflexión del análisis, ¿qué es lo que ustedes pretenden? De que se reflexione sobre qué temas en términos generales, digamos. Correcto, 3 objetivos concretos. El primero es que entendamos que la política nacional está afectada por lo que sucede en Centroamérica, y al final lo que sucede en Centroamérica está afectado por lo que sucede en el mundo, particularmente en Latinoamérica. Todos los eventos con la globalización de las comunicaciones, con el conocimiento que ahora tenemos todos los individuos de los acontecimientos políticos que suceden en los países en tiempo real, podemos perfectamente conocer cómo eso va afectando la agenda política de cada uno de nuestros países. Particularmente el evento principal, la conferencia magistral, la dará el ex canciller mexicano, que quiso también ser candidato independiente a la presidencia de México, Jorge Castañeda, que nos va a hablar sobre
las clases medias emergentes, ese grupo de individuos que crecen en las sociedades y que empiezan a tener el fruto del crecimiento económico, pero Jorge Castañeda lo que ha visto en Latinoamérica es que la clase media emergente está siendo afectada por un lento crecimiento económico y al mismo tiempo está siendo afectada por instituciones débiles que no responden a las demandas que la... Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 21 de abril de 2014, cuando estamos regresando de la vacación de una semana. El sector privado, estamos ya de nuevo con ustedes, el sector público se espera que se incorpore el día de mañana. Gracias, esperamos que hayan tenido una placentera vacación. Nosotros estamos dispuestos para llevarles a ustedes, como siempre, las reflexiones más importantes sobre los temas de coyuntura, pero también otros de mucha relevancia para nuestro país, la situación de la economía, la situación sociopolítica de nuestro país, el tema de la inseguridad, tantos temas en agenda, y agradecemos como siempre que ustedes nos acompañen. Saludos a quienes están con nosotros a través de el www.laprensagráfica.com en el exterior de manera particular, también a quienes nos acompañan localmente por Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. En poco más de un mes tomará posesión un nuevo gobierno, esta vez encabezado directamente por la dirigencia del FMLN y llevando en la conducción del Poder Ejecutivo a Salvador Sánchez Serén. El FMLN tampoco ha sido extraño en el presente gobierno que concluye y que dirige Mauricio Funes. Hoy hablaremos de cómo se plantea el cierre del presente quinquenio, cuáles son las expectativas para 5 años más, en qué condición se encuentra el país, especialmente en el área política y de gobernabilidad. Dos temas centrales o problemas siguen presentes con poco o ningún cambio: la inseguridad y la situación de la economía. Desde luego vamos a conversar con nuestro invitado del Foro Intersectorial de Análisis Político Internacional. Esto será a partir del próximo miércoles, un tema muy importante que nos coloca en perspectiva también sobre los otros acontecimientos. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez, él es el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Buenos días, Luis Mario, bienvenido. Buenos días, William, muchas gracias por la invitación. Felices Pascuas. Gracias igual, Luis Mario. Un poco descansado, ¿no? Relajado. Sí, tranquilo, con fuerza para esta semana que es muy importante en FUSADES porque traemos, como usted dijo, a este grupo de politólogos